La devaluación implícita de la moneda venezolana. El valor del bolívar cada vez es más bajo en las casas de cambio del mundo. Aunque desde 2003 en el país rige un control a los ciudadanos para el acceso a moneda extranjera, la frontera con Colombia es un punto en el que se negocian los billetes. Una medida no científica que ha utilizado el diario especializado The Economist es el llamado índice Big Mac. En su reciente informe sobre este tema, compara el costo en Estados Unidos de la conocida hamburguesa vendida en la cadena de comida rápida en todo el mundo. En la Unión Americana se necesitan $4.75, es decir, 5 billetes de la más baja denominación pueden comprarla y resta un cambio. En el caso venezolano se requieren los 2 billetes de más alto valor, es decir, de 100, de 50 bolívares para poder adquirirla. Cuando los ciudadanos intentan por distintas vías no oficiales hacer la conversión de su dinero, es mucho papel moneda el que deben entregar a cambio de pocos billetes de otras naciones. En la frontera colombo-venezolana, los billetes de 100 y 50 bolívares fuertes se volvieron la preferencia de los habitantes de la zona ante la devaluación de la moneda venezolana. Es básicamente que las personas que van para Venezuela, los que nos demandan los bolívares, tienen preferencias por los billetes de denominación alta. Un ejemplo, una persona que va para Margarita y cambia 400.000 pesos, se lleva casi 100.000 bolívares fuertes. Si se los damos en billete de 20 y 10, pues eso genera un volumen bastante alto. Si es de billetes de 100, por ejemplo, son 10 paqueticos de 100, entonces digamos que eso ya genera pues un volumen alto. Entonces digamos que la gente que demanda bolívares tiene cierta resistencia a que les demos esos bolívares. No es nada más allá que eso, que sobre el volumen que está generando ahí en dinero. En las casas de cambio de Cúcuta, los billetes verdes y marrones venezolanos empezaron a escasear. Claro, porque a la hora de vender la gente quiere llevar billete de 100 o por lo menos de 50 para no llevarse el bulto. El denominado bolívar fuerte hoy no hace honor a su nombre. Mira, a nosotros nos toca ahora con los billetes grandes porque ya con los pequeños no nos alcanza para nada. Nos toca con los de 50 y con los de 100.000 porque ya con los pequeños uno ni alcanza para comprarse ni siquiera una hamburguesa, ni un perro caliente. Ni siquiera si nos compramos una cosa no nos alcanza para el refresco. Los billetes de 20, 10, 5, 2 y 1 bolívar prácticamente ya no existen. Allá por lo menos la gente va a retirar en los cajeros y lo que le dan es billete de 10 y de 20. Entonces el pueblo venezolano ya está cansado de eso, pero por necesidad lo hace de todas maneras y eso es lo que llega acá. A la hora de cambiar los bolívares, los grandes volúmenes de moneda venezolana se convierten en pocos billetes de pesos o dólares. Por ejemplo, un cliente que viene con 500.000 bolívares. Le da más o menos $870. Tengo esa cifra en mente porque fue un negocio ahí que se hizo. Al lado de 500.000 bolívares, digamos que en tamaño es un tamaño grande o $870 son 10 billetes, ¿no? La situación es tan grave que se teme que en el corto plazo haya escasez de billetes venezolanos de alta denominación, situación que se está presentando en los estados Táchira y Zulia, fronterizos con Colombia. Establecemos contacto en vivo en Boston con Ricardo Hausmann. Él es profesor de Economía y director del Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Profesor, muy buenos días y bienvenido a la mañana de NTN 24. Muy buenos días a usted y a todos sus televidentes en América Latina. Profesor, un poco para entender esta realidad que se vive en la economía venezolana, ¿cómo entender que en Venezuela los billetes valgan más por el papel? Es decir, un papel como este valga más de repente que el propio valor moneda que tenga ese papel. Hablamos el papel del billete de mayor denominación, que es el de 100 bolívares. Hoy en día solo llega quizás hasta para 2 cafés o ni siquiera. Bueno, esencialmente este fenómeno ocurre en países con muy alta inflación. Los países normalmente tienen una secuencia de billetes y monedas, donde hay una de 1.000, de 2.000, de 5.000, de 10.000, de 20.000, de 50.000, como en Colombia. Digamos, en Colombia el billete más alto es de 50.000 pesos. Esos 50.000 pesos en Venezuela serían algo más de 10.000 bolívares. Entonces, el billete más grande en Colombia son 50.000 pesos, eso deberían ser más de 10.000 bolívares en Venezuela, y en vez de 10.000 bolívares, el billete más grande en Venezuela es de 100. De modo que el problema es que el billete más grande en Venezuela vale 1 centésimo del billete más grande
de Colombia y vale un 700avo, o sea, uno necesita 700 billetes de a 100 para comprar un billete de $100. Entonces, lo que ha ocurrido es que sencillamente lo que llaman la pirámide de monedas se ha totalmente desquiciado porque los precios han subido tanto. Y por esa razón es que tenemos esta crisis en el abastecimiento de billetes y monedas en Venezuela. Ahora, profesor Hausmann, cae el poder adquisitivo en Venezuela, aumenta la escasez de productos en los supermercados. Ahí veíamos hace un momento esta llamada revolución del hambre. ¿Cuántos salarios básicos se requieren, por ejemplo, para citar un ejemplo, para cubrir una cesta básica de productos? Bueno, hay una organización que lleva muchísimos años midiendo la cesta básica y hoy en día la cesta básica vale más de 4 salarios mínimos. Pero realmente esa cesta básica, a los precios a los que está calculada, no cuenta las horas de cola que hay que hacer ahora para comprarla, cosa que no era el caso anteriormente. De modo que la situación de colapso del bienestar económico de Venezuela realmente no tiene parangón en la historia del país. Es algo inédito, es algo totalmente desconocido en la historia del país. Es un reflejo de una catástrofe económica anunciada que se veía venir y que el gobierno no ha hecho absolutamente nada para detenerla, sino más bien volverse cada vez más terco. Ahora, y es que las cifras lo dicen todo. Mientras en el 2013 con 32 bolívares comprabas $1, hoy en día son necesarios 700 bolívares para recibir ese mismo dólar. Profesor, preguntarle a futuro, ¿cómo se puede remediar esta situación? Porque hoy en día en Venezuela se vive una desesperanza, la gente siente que no se puede salir de la crisis que vive en la actualidad. Le pregunto a usted, como especialista en el tema de la economía, ¿cómo se puede frenar este avance de la inflación y la pérdida del valor del bolívar para que en el futuro o las próximas generaciones de los venezolanos no tengan que enfrentar lo que hoy viven los venezolanos? Desafortunadamente, en el caso de Venezuela, no se trata del gobierno, que el gobierno adopte unas medidas técnicas u otras. Realmente la solución a la crisis de Venezuela no puede evitar un cambio de gobierno. Yo creo que cualquier ajuste económico requiere de cierta credibilidad, de cierto compromiso con un nuevo rumbo. Y este gobierno tiene cero credibilidad. Yo creo que la salvación de Venezuela pasa por un ajuste económico de algún tipo con mucho apoyo internacional. Y la organización que se ocupa de coordinar el apoyo internacional se llama el Fondo Monetario Internacional. Y este gobierno, desde el año 2007, no habla con el Fondo Monetario Internacional, incumple su obligación de información y lo que llaman del artículo 4 del Fondo Monetario Internacional. Y este gobierno jamás va a ir al Fondo Monetario Internacional. Pero el Fondo Monetario Internacional podría venir a apoyar al gobierno en un plan de ajuste, ponerle 20 o 25 mil millones de dólares sobre la mesa, y eso permitiría normalizar el mercado cambiario, recuperar las importaciones de alimentos, medicinas y demás cosas, fortalecer los derechos de propiedad para que la gente pueda creer en el país y en el futuro, comprometerse a reconocer esos derechos de propiedad, de modo que a detener esta escalada de expropiaciones que esta semana pasada acabamos de ver otra expropiación de las plantas de distribución de empresas de alimentos en Caracas con la excusa de que quieren construir viviendas en un momento donde hay una escasez de alimentos. De modo que la solución del problema de Venezuela pasa necesariamente por un cambio político. Y desafortunadamente, pues las próximas elecciones no son mañana, hay que esperar hasta diciembre, y no son para presidente, sino son para la Asamblea. De modo que hay un cronograma político que permitiría a los venezolanos cambiar de gobierno, pero desafortunadamente mientras se da todo ese escenario político, la economía va a seguir deteriorándose fuertemente. Ahora, en Venezuela hay unas cifras, y eso es indudable, unas que maneja el Estado versus lo que dicen los venezolanos que pasa en su día a día con su bolsillo. ¿En qué repercute para que la ciudadanía de otros países lo entiendan? ¿Qué podía antes y qué no puede comprar ahora o adquirir el venezolano promedio, que incluso se ve asaltos en los supermercados? Bueno, tenemos que entender, en Venezuela están pasando dos cosas.
La primera es que el gobierno se empeñó en mantener el dólar oficial a 6.30. En el mercado paralelo está en 680. Es decir, que en el mercado paralelo un bolívar vale más 100 veces menos, ciento y tantas veces menos que en el mercado oficial. Entonces, para las cosas que entran supuestamente por el mercado oficial y tienen precios regulados y demás, esas cosas no se consiguen. Hay una escasez tremenda. Solamente los que tienen contacto político logran, digamos, hacerse esa mercancía. Entonces la Guardia Nacional, los militares, etcétera, la revenden a unos supuestos bachaqueros, y entonces eso es una parte de la oferta en Venezuela. Es una oferta donde el gobierno está tratando de artificialmente mantener unos precios bajos, aunque suben muchísimo, pero bajos, pero hay un mercado paralelo donde los precios se ajustan más al juego de la oferta y la demanda. Esos precios están totalmente fuera de proporción con el ingreso de la gente. A ese nivel, un profesor universitario no llega a ganar $20 al mes. Entonces, cualquier cosa, véase cualquier necesidad de tocador, un champú, aceitunas, cualquier cosa que el importador haya tenido que comprarlo en el mercado paralelo, se han vuelto cosas completamente inasequibles, porque con $20, o sea, el salario mínimo son $10. El salario mínimo son $10 al mes, y con $10 al mes, pues uno que va a comprar, no compra 2 Big Macs. De modo que esa es la catástrofe de lo que está ocurriendo en Venezuela. Un sistema de distribución administrada que está colapsando y causando colas por un lado, y otro set de precios que se han vuelto totalmente inasequibles, totalmente fuera de control para la población. Increíble, dramática la cifra que usted plantea, profesor Hausmann. El país que hasta hace unos años tenía el salario mínimo más alto de Latinoamérica, ahora, como usted lo plantea, $10 el salario mínimo en Venezuela. Vamos a agradecer a Ricardo Hausmann, profesor de Economía y director del Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, por habernos acompañado en el informativo de NTN 24. Gracias, profesor.